Halla el punto del intervalo cerrado 0,2 en el que la función f minúscula de x definida como una integral definida, donde veo que tengo en el límite superior de la integral la variable x de la función, alcanza su mínimo. Recuerda que cuando la función está definida de esta manera y tengo que hallar la derivada o hallar el mínimo, en este caso tenemos que recordar el teorema fundamental del cálculo integral y la regla de Barrow, que es una consecuencia de ese teorema. Todo ya lo demostré en ejercicios anteriores. Observa que como f está definida de esta manera, la función derivada de f de x es x menos 1 partido de 1 más x al cuadrado. Es consecuencia del teorema fundamental del cálculo integral que hemos utilizado tantas veces en ejercicios anteriores. Aquí lo que el teorema llama f mayúscula, aquí es f minúscula, pero la letra es lo de menos. A mí solamente me interesa estudiar el comportamiento de la función en el intervalo cerrado 0,2. Voy a decir que esta es la derivada en el intervalo cerrado 0,2. Como f minúscula es derivable, f minúscula es continua en un intervalo cerrado 0,2, y como es continua en un intervalo cerrado 0,2, el teorema de Weierstrass me asegura que hay un máximo y mínimo en ese intervalo. Voy a estudiar la monotonía en este intervalo. Hallo los puntos críticos. Veo que la primera derivada es 0 cuando x menos 1 es igual a 0, es decir, cuando x es igual a 1. 1 es el único punto crítico. Insisto que solamente me interesa estudiar entre 0 y 2 el comportamiento de la gráfica. Tomamos un número entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, y vemos que la primera derivada en 0,5 es negativa, ya que el numerador es negativo, el denominador siempre es positivo. La función f minúscula es decreciente en el intervalo 0,1. Tomamos un número ahora entre 1 y 2, por ejemplo 1,5, y la primera derivada va a ser positiva, ya que el numerador es positivo y el denominador también. La función es creciente entre 1 y 2. Bien, podemos concluir que en x igual a 1 hay un mínimo local y también mínimo absoluto en el intervalo cerrado 0,2, claro, porque el comportamiento es decreciente entre 0 y 1 y creciente entre 1 y 2. Hay un mínimo absoluto en x igual a 1, siempre moviéndonos en el intervalo cerrado 0,2. No me piden la imagen de 1 en la función, pero lo voy a hallar y así sé las coordenadas exactas de ese punto mínimo. Se puede hallar, piensa que la imagen de 1 es hallar la integral definida entre 0 y 1 de t menos 1 partido de 1 más t al cuadrado. Voy a resolver esa integral indefinida. Es una integral racional. El denominador tiene raíces complejas, pero es muy fácil de resolver si se razona de esta manera. Lo separo en dos integrales y las dos prácticamente son inmediatas. Piensa que si multiplico y divido entre 2 en esta integral, tengo en el numerador la derivada del denominador, luego es un logaritmo neperiano, y aquí esta integral es inmediata, es el arco tangente de t. La solución, por tanto, es 1/2 del logaritmo neperiano de 1 más t al cuadrado menos el arco tangente de t más c. Así que puedo hallar la integral definida ya. Cambiamos la t por el 1, me queda 1/2 del logaritmo neperiano de 1 más 1, que es 2, menos el arco tangente de 1, menos, y ahora entre paréntesis cambiamos la t por el 0, 1/2 del logaritmo neperiano de 1 más 0, que es 1, menos el arco cuya tangente es 0. El arco cuya tangente es 1, piensa que tiene que ser un ángulo entre menos pi medios y pi medios, pues es pi cuartos, ¿no? 45 grados, es decir, pi cuartos radianes. El logaritmo neperiano de 1 es 0, el arco cuya tangente es 0 es 0. Luego el resultado es 1/2 del logaritmo neperiano de 2 menos pi cuartos, que aproximadamente es el número menos 0,4388. Podemos decir que la función tiene un mínimo relativo y absoluto en el intervalo cerrado 0,2 en el punto 1, y la imagen de 1 acabo de ver que es 1/2 del logaritmo neperiano de 2 menos pi cuartos, que aproximadamente es este número, menos 0,4388. Vamos a comprobarlo con el derive.
Definimos la función t-1 partido y entre paréntesis 1 más t al cuadrado. Aquí está, pulsamos integral, definida, y es entre 0 y x, límite inferior 0, superior x. Ahí está. Bien, y podemos representarla, pulsamos representar, y ahí está. Observa que efectivamente cuando la x es 1 hay un mínimo relativo y la imagen de 1 es, pues no llega a menos 0,5. Efectivamente aquí lo tenemos. Nosotros hemos estudiado la curva entre 0 y 2. ¿Veis? El comportamiento entre 0 y 2, pues entre 0 y 1 es decreciente, en el 1 está el mínimo relativo y absoluto también, y entre 1 y 2 es creciente. El problema está resuelto.